¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en nuestra primera parte en Implicados entrevistamos al abogado Mikel Berraondo. Él es una de las caras de una campaña europea de ayuda al desarrollo y en la segunda mitad del programa analizaremos el informe sobre exclusión y desarrollo social en Navarra 2014 presentado esta semana por Cáritas y Alter. Les invito a acompañarnos durante la siguiente hora. Comienza Implicados. La representación de la Comisión Europea en España en la Oficina de Información del Parlamento Europeo en España han diseñado una campaña en la cual 19 ciudadanos ponen cara al desarrollo. Entre ellos se encuentra el abogado Mikel Berraondo. Bienvenido, gracias por estar aquí en Implicados. Hola, muy buenas. Bueno, decir que Mikel es abogado en derechos humanos, derecho medioambiental, justicia internacional, sistemas democráticos y derechos de los pueblos indígenas, de los que luego analizaremos, hablaremos un poco, tenemos un pequeño debate sobre estos últimos derechos. Así es. ¿En qué consiste esta campaña en la que has participado? Bueno, es una campaña que está todavía en pleno funcionamiento, digamos. Es una campaña que, como bien decías, la Comisión Europea, a través de 19 personas que nos han elegido en las distintas comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla, bueno, pues tratan de acercar un poco más el desarrollo, lo que es la cooperación al desarrollo a la ciudadanía europea, aprovechando que estamos en el Año Europeo del Desarrollo, ¿no? Siendo el Año Europeo del Desarrollo, digamos, han elegido personas que se implican, digamos, en cooperación al desarrollo, en ayuda al desarrollo, una por comunidad. Tú eres el de Navarra. Representante de Navarra, exactamente. Han elegido, bueno, pues han tratado de elegir gente que tenemos digamos, por el trabajo que estamos haciendo. Estamos implicados en temas de cooperación, en temas de derechos humanos y hemos tenido relación también con el trabajo de la Unión Europea, ¿no? ¿Esta campaña en qué consiste exactamente? ¿Son carteles con vuestra cara? Bueno, lo que consiste básicamente, bueno, son varias acciones, sobre todo se ha trabajado mucho a nivel de redes sociales, en la página de Facebook y de Twitter de la Oficina de la Unión Europea en España, han publicado también en los periódicos regionales, han puesto faldones, digamos, en lo que son las publicaciones en Internet. Hay unos carteles colgados en el edificio de la Comisión Europea en Madrid, en la Paseo Castellana 46, hay pues tanto las fotos. Ahora van a hacer un pequeño vídeo, un pequeño documental con la historia de las 19 personas que estamos en la campaña y creo que más adelante se va a sacar también una pequeña publicación. Respecto a esta campaña, ¿qué objetivos persigue? Bueno, pues en el fondo lo que trata de sensibilizar un poco a la ciudadanía europea sobre la importancia de la cooperación al desarrollo y la necesidad de la cooperación al desarrollo en estos tiempos de crisis en donde en la mayor parte de países europeos los recortes prácticamente han desmontado todo lo que era la ayuda oficial al desarrollo, ¿no? Y en ese sentido pues trata de hacer una llamada de atención a los Estados miembros, a la ciudadanía, para que asumamos la necesidad de seguir trabajando por el desarrollo y seguir potenciando todas las estrategias de cooperación al desarrollo que hay en el ámbito europeo. En esta materia, ¿consideras que Europa está haciendo lo suficiente? Bueno, siempre se puede hacer mucho más, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, desde la Comisión Europea, desde siempre, ha tenido unos programas de cooperación muy importantes, ha tenido una financiación importante en las distintas líneas de cooperación, incluso también en temas de derechos humanos, puesto que, por ejemplo, es una de las pocas agencias europeas que tiene una línea prioritaria de financiación con temas de derechos humanos y en ese sentido siempre ha sido un poco la institución que ha estado liderando, que ha estado marcando un poco la pauta a los Estados miembros sobre cómo tendría que estar avanzando las políticas públicas en materia de cooperación al desarrollo, ¿no? Y el hecho de que en estos tiempos de crisis europea tan fuertes la Comisión haya mantenido sus instrumentos, haya mantenido su apuesta por la cooperación, pues lógicamente es muy importante, ¿no? En estas 19 caras, 19 perfiles, podemos entender diferentes perfiles de ayuda al desarrollo. El tuyo en concreto, experto en derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Sí. Personalmente, en tu vida, ¿por qué eliges especializarte en derechos de los pueblos indígenas? Fue hace ya casi 20 años. En Navarra no hay pueblos indígenas. No, evidentemente no, pero bueno, a mí era un tema que siempre desde crío me había atraído, me había llamado la atención, un poco pues todo el tema, sobre todo la Amazonía y los pueblos indígenas de la Amazonía. Tuve la gran suerte de hacer un máster europeo de derechos humanos y procesos democráticos, uno de los mejores másteres que hay ahora mismo
a nivel internacional y en ese máster me pude especializar en el tema de derechos de pueblos indígenas, ¿no? Haciendo una estancia de 6 meses en Finlandia. Tuve ahí un primer contacto con la temática, me acabó, digamos, pues captando, y ya luego estuve 7 años en la Universidad de Deusto, en el Instituto de Derechos Humanos, pudiendo profundizar mucho más en el tema de los derechos de los pueblos indígenas y empezando ya a trabajar cara a cara con organizaciones y comunidades de los pueblos indígenas, ¿no? Y de ahí, pues bueno, pues una cosa ha llevado a la otra y ya llevo casi 20 años trabajando con organizaciones indígenas. ¿Qué tenemos que entender por pueblos indígenas? Bueno, es un tema, la definición es una cuestión ya bastante compleja de por sí. Igual lo que nos viene a la mente son pueblos que no han visto la civilización. Claro, pero bueno, eso ya está quedan muy alejado pocos. de la realidad. Esos ya quedan, en América, por ejemplo, no quedan más de 70 80 grupos de pueblos realmente que viven en aislamiento, ¿no? Ahora mismo el gran debate que hay a nivel internacional es precisamente sobre ese concepto de quién es y quién no es pueblo indígena. En algunas regiones del país, del mundo, como consecuencia del racismo, se sigue negando esa diversidad. Y ahora mismo entendemos por pueblos indígenas a un grupo, digamos, cambiante, entre 300 y 400 millones de personas que pertenecen a pueblos que han estado siempre en sus territorios, que han vivido siempre en esas regiones y que han sufrido procesos de colonización, ¿no? De los distintos tipos que ha habido, bien sea colonización europea, colonización norteamericana, y a pesar de esa colonización pues siguen manteniendo sus costumbres, sus formas de vida, sus tradiciones y tratan de seguir viviendo de acuerdo a sus culturas en un mundo cada vez más globalizado, ¿no? Estás además especializado en América Latina, has sido asesor legal en comunidades de Argentina, Paraguay, Colombia, Panamá, Sí. en procesos jurídicos de ante instancias internacionales. Cuenta un poco los principales casos en los que te has visto envuelto. Precisamente mi labor fundamental con la mayor parte de organizaciones con las que yo he trabajado, a través de varias ONGs aquí de España y de Pamplona como IPES con las que yo trabajo, viene siempre en la parte de fortalecimiento en materia de derechos humanos, dar capacidades a la gente para que conozcan sus derechos y puedan ejercerlos, y sobre todo esa parte más jurídica que es acompañarles en los procedimientos ante mecanismos internacionales, ¿no? En vez de ir a los juzgados de primera instancia o tribunales supremos, yo entro un poco en juego cuando ya los tribunales en los ámbitos nacionales no les han escuchado, y nos vamos pues a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los comités de tratados de Naciones Unidas. Entonces yo ahí es un poco el papel que hago como asesor legal de estas comunidades a la hora pues de representarles en estas instancias, ¿no? En los distintos procedimientos que hay en estas instancias. Y en eso estoy trabajando pues ahora mismo con un caso que tenemos en Paraguay, precisamente con el pueblo ayoreo Totobigo-Sode, que tiene una de las particularidades de este pueblo es que tiene todavía grupos que viven en situación de aislamiento en la frontera entre Paraguay y Bolivia, y estamos en medio de todo un procedimiento internacional en el Comité de Discriminación Racial de Naciones Unidas y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para lograr de momento unas medidas cautelares que protejan a estos grupos y eviten que puedan ser contactados de manera violenta y que puedan ser exterminados en el peor de los casos, ¿no? ¿Cuáles son estos problemas, por ejemplo, en este caso que me estás contando? ¿Contactados de manera violenta por multinacionales, por personas que les quieren echar concreto, del lugar? hay una mezcla de todo. Se mezcla un gobierno paraguayo como el que está ahora mismo en el poder, que no tiene ningún tipo de sensibilidad hacia la realidad indígena que tiene el país, que tiene unas políticas muy racistas, que está primando el interés privado sobre el interés colectivo de las comunidades y que está otorgando licencias ambientales en territorios de comunidades indígenas que están reconocidos y que deberían estar protegidos, ¿no? Como es el caso de los ayoreo Totobigo-Sode. El gobierno del presidente Cartes ha otorgado una serie de licencias ambientales a varias empresas. Una de ellas es una empresa brasileña, Yaguareté Porá, otra empresa española, el Grupo San José, a través de su filial Carlos Casado en Paraguay, y estas empresas han conseguido licencias ambientales para deforestar una parte importantísima del territorio de este pueblo, que es precisamente donde están viviendo los pueblos en aislamiento, ¿no? Porque es una de las zonas más protegidas, de más alta biodiversidad que queda todavía en el Chaco, y donde todavía pues están estos grupos en aislamiento viviendo de manera nómada, ¿no? Una de estas empresas ya ha entrado y está deforestando de manera ilegal parte del territorio, la otra todavía no ha entrado y estamos tratando por todos los medios de evitar que entre a deforestar, ¿no? Porque ya la recuperación de ese territorio es muy costosa en años, y sobre todo está el gran peligro de que los grupos que todavía viven en aislamiento pues acaben siendo contactados por los operarios de estas empresas, ¿no? Cuando se produce ese contacto, hablabas de contactos violentos.
En este caso el peligro que tenemos y el miedo que tenemos es que sea un contacto violento porque en este caso la empresa Jaguar Tepora, que es una empresa brasileña muy fuerte, tiene todo un sistema de personal de seguridad armados alrededor de la finca, tienen vallada la finca, no dejan entrar a nadie dentro de los límites de lo que ellos llaman su finca, y lo que sospechamos es que en algún momento los operarios, todo el equipo, las fuerzas de seguridad que tiene esta empresa, armados trabajando para ellos, en algún momento puedan provocar un contacto hacer violento, una incursión, digamos, hacia el territorio indígena y en tratar de encontrarlos y sacarlos pues, de manera violenta, o... a la fuerza. Y así, según ellos, se terminaría su problema. En general, en América Latina, aparte del problema, como comentas ahora, de las multinacionales, ¿no?, y del territorio, digamos, de pues, la deforestación, ¿cuáles son los principales peligros ante los que se encuentran las comunidades indígenas? Bueno, el tema del territorio es un tema clave y sobre todo ahora el tema de la convivencia con la actividad de las empresas extractivas y de infraestructuras ahora es uno de los grandes retos que tienen los pueblos indígenas y sobre todo que se respeten sus derechos que han sido reconocidos internacionalmente y que los gobiernos los gobiernos de sus países los han reconocido y los gobiernos de los países de las empresas que están operando en sus territorios también los han reconocido, ¿no? El otro gran problema que hay en América Latina, que es para mí uno de los problemas centrales, es todo el tema del racismo y discriminación que siguen sufriendo los pueblos indígenas en la mayor parte de países de América. ¿Racismo, digamos, integrado en la sociedad o racismo político, podemos decir? A los dos niveles. Hay un racismo institucional muy fuerte, en donde los estados, los gobiernos siguen invisibilizando la realidad indígena y siguen tratando de gobernar de espaldas hacia la realidad indígena que tienen sus países, pero luego hay un racismo social increíble, ¿no? Que en algunos países llega a niveles exagerados, como puede ser el caso de Guatemala, en donde la violencia social hacia lo indígena es bestial, es una cosa increíble, ¿no? Entonces, el tema del racismo es un problema importantísimo que tienen los pueblos indígenas y luego, relacionado con el racismo y esa invisibilidad que tiene, esa invisibilización que tienen por parte del Estado, está también, lógicamente, el gran problema de la pobreza y la exclusión social. Desgraciadamente, en un continente, en una región que ha experimentado un crecimiento económico importante en las últimas décadas, precisamente es el continente donde más desigualdades sociales existen ahora mismo, donde la brecha social es más fuerte y justo al final de esa brecha social están los pueblos indígenas en condiciones de extrema pobreza en la mayor parte de países y en la mayor parte de casos, ¿no? Y entonces, digamos que esos tres problemas bueno, pues son un poco la punta del iceberg de una situación mucho más compleja que tiene una problemática muchísimo mayor a todos los niveles de la sociedad y que de alguna manera está condicionando también que estos países puedan avanzar hacia modelos de gobernabilidad, de gobernanza, digamos, estables, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, la práctica adecuada, la mejor práctica en cuanto a la defensa de estos derechos? Bueno, pues lo más recomendable sería que los gobiernos cumplan con el derecho internacional y con los estándares internacionales de derechos humanos que han sido reconocidos sobre todo por Naciones Unidas, también en el ámbito de la Organización de Estados Americanos, que todos los países de América han ratificado, han firmado, han reconocido, pero que desgraciadamente no están cumpliendo en sus territorios, ¿no? Entonces, lo mejor que podrían hacer es bueno, pues cogerse el convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas o todos los tratados internacionales de derechos humanos y cumplirlos también para los pueblos indígenas, ¿no? En algunos países se están dando avances. Yo justo precisamente trabajando para la Unión Europea en un programa muy potente que tiene de acceso a la justicia, yo he podido estar los últimos años colaborando con el Poder Judicial de Perú, con la Oficina de Justicia de Paz y Justicia Intercultural, y ahí están haciendo un proceso súper interesante de acercamiento del sistema de justicia, de interculturalidad de la justicia para integrar los sistemas de derechos de los pueblos indígenas. O sea, hay países donde se están dando avances, se están queriendo, digamos, cumplir con estos estándares internacionales, pero bueno, pues desgraciadamente todavía queda mucho camino por andar, ¿no? La semana pasada en Implicados hablábamos de medio ambiente, digamos, de cambio climático también. ¿Se puede establecer alguna relación entre derecho ambiental y derecho de los pueblos indígenas? Bueno, uno de los derechos más importantes para los pueblos indígenas, que tiene que ver con el derecho a sus territorios, incluye
como ya lo reconoce los estándares internacionales, todo lo que son los recursos naturales y las condiciones y el medio ambiente de sus territorios. Entonces, los derechos ambientales son parte fundamental de sus derechos territoriales que se les tiene que reconocer. Y sobre todo son parte fundamental de ese derecho que tienen ellos a tomar las decisiones sobre cómo quieren desarrollar sus territorios, explotar los recursos naturales de su territorio, en definitiva establecer sus propios modelos de desarrollo, ¿no? Entonces, la relación de los derechos ambientales con los derechos con los derechos indígenas es muy importante, porque son parte de los derechos territoriales. ¿Se puede hacer también una relación con el cambio climático? Absolutamente, porque las principales víctimas de los efectos del cambio climático están siendo los pueblos indígenas. Tienes países en la región americana, por ejemplo Panamá, el territorio Kuna, que el Cunayala, que es un archipiélago compuesto por cientos de islas, pues están ya en una situación de alerta muy importante porque ven que uno de los cambios con el elevamiento del nivel del mar, como consecuencia del cambio climático, un porcentaje muy alto de las islas que están ahora mismo habitadas por comunidades del pueblo Kuna van a quedar sumergidas por debajo del mar, que ya están empezando a quedar sumergidas, y entonces está habiendo un traslado masivo, una migración forzosa de toda la gente que vive en las islas hacia la península, hacia el territorio, digamos, a lo que es tierra firme, con los problemas que eso genera de espacio para que todas esas comunidades puedan ubicarse y puedan tener su territorio para poder vivir, y de convivencia con el resto de comunidades, ¿no? Entonces, los pueblos indígenas están siendo víctimas de las consecuencias del cambio climático, ¿no? En Paraguay, en el Chaco, en los Ayoreo, pues el calentamiento que se está produciendo también como consecuencia del cambio climático, pues les está afectando especialmente, puesto que el Chaco es una de las regiones más calientes del continente, y claro que es en una región donde se llega a unas máximas de 40 o 45 grados, que la temperatura suba 2 o 3 grados más, pues estamos hablando ya de una situación bastante grave, ¿no? Y eso es un poco lo que se está produciendo. De hecho, estos días, en la conferencia que está habiendo en Alemania, precisamente sobre el cambio climático, la presencia indígena está siendo muy fuerte, porque, como te comento, son parte de las principales víctimas de este cambio climático. Hablamos un poco de estos problemas que vienen de fuera hacia adentro a los pueblos indígenas, centrándonos en los problemas internos en general, hablando en general de los pueblos indígenas. En marzo del 2012, Mirna Cunningham, que sí, bueno, en esa época era presidenta del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la ONU, sí, dijo que en México y los demás países de América Latina las mujeres indígenas se enfrentan a la discriminación de los varones de sus comunidades y luego ya al racismo de la sociedad, como comentabas sí. antes. ¿Cuáles son los principales problemas, digamos, ya internos que tienen las comunidades indígenas? ¿El machismo sería una de ellas, en muchas de ellas? Bueno, lógicamente hay una diversidad enorme de pueblos y generalizar es complicado, ¿no? Pero evidentemente el tema de la cuestión de género es un problema importantísimo, es un problema gravísimo en el mundo indígena, como lo es en nuestro mundo. Hay, digamos, dentro de las comunidades indígenas, dentro de los pueblos indígenas, todavía hay una situación de machismo muy fuerte. Hay situaciones de violencia intercomunitaria, de violencia de género, que no se tratan de manera adecuada y que quedan muchas veces en la impunidad por aquello que se aplica el sistema propio de justicia, y son sistemas que todavía pues en algunas cuestiones no acaban de tener una fórmula de aplicación correcta, y la verdad es que es un problema muy grande, ¿no? Nosotros, en otro proyecto, gracias a la Unión Europea, ahora hemos estado trabajando durante los últimos años con IPES El Carte, aquí de Pamplona, con una organización de mujeres guayú en Colombia, en La Guajira, en una región donde la violencia sexual y el problema del machismo es un problema grandísimo, ¿no? Que además está asociado también, se mezcla con el conflicto armado, con la violencia que se ha generado a consecuencia de la minería a gran escala. Entonces, te das cuenta que la situación de la mujer dentro del mundo indígena sigue siendo un déficit importantísimo de las sociedades indígenas, ¿no? Pero luego, evidentemente, a nivel interno tienen muchísimos problemas, lógicamente, como cualquier sociedad, ¿no? El hecho de que vivan en condiciones de pobreza, eso les hace tener unas situaciones que están siempre al límite. Desgraciadamente, son muy vulnerables a todas las influencias que puedan llegar del exterior y a todos los actores que llegan con distintos intereses para, pues, dividir a las comunidades, dividir a las organizaciones, generar tensiones entre ellos. Entonces, ese es otro gran problema que muchas veces tienen las comunidades, ¿no? Muchos problemas internos de divisiones, conflictos de liderazgos dentro de organizaciones o los propios pueblos, que, como ya pasó en la época de la colonización primera,
pues son aprovechadas por todos los actores externos pues para introducir un poco sus intereses dentro de esas comunidades, para ahondar en esas divisiones internas que tienen, ¿no? Respecto, volviendo un poco al tema, ¿no?, del machismo, sociedades, digamos, indígenas donde puede haber mutilación femenina, ¿hasta qué punto no debería intervenir ahí, digamos, la sociedad civilizada dentro de estas comunidades para cambiar un poco el modo de operar interno que tienen estas comunidades? ¿Dónde está el límite de la intervención? O sea, yo no hablaría de sociedad civilizada, sociedad incivilizada. Una manera de hablar. Porque, bueno, esta sociedad en temas de género me parece que tampoco es nada civilizada. Hay una realidad clarísima que es todavía, de hecho en Colombia, en América, por ejemplo, se sigue dando la mutilación genital femenina, no como se da en África, pero sí que hay pueblos en Colombia, dentro del grupo étnico Embera, en donde se sigue practicando la mutilación, ¿no? Yo personalmente creo que el tema de la diversidad cultural, el tema del relativismo cultural, para mí no es una excusa a la hora de argumentar violaciones a los derechos fundamentales, ¿no?, como son el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la igualdad. Yo creo que uno de los grandes avances que hemos tenido en este mundo es el desarrollo de los derechos humanos y la evolución que han tenido los derechos humanos en los últimos 60 años. No tiene nada que ver ahora mismo el cuerpo, digamos, de derecho que existe a nivel de los derechos humanos, que lo que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48. Ha habido una evolución importantísima, nuevos tratados, nuevos derechos que se han ido reconociendo, que de alguna manera han reconocido también la diversidad cultural que existe en el planeta, ¿no? Entonces, este argumento del relativismo para no entrar y no digamos, penalizar o impedir violaciones graves de derechos humanos, pues yo hace mucho tiempo que ya me aparté de ese discurso, ¿no? Yo creo que los derechos humanos existen para todos. La comunidad internacional ha aceptado y ha reconocido los derechos humanos. Los pueblos indígenas, en su gran mayoría, han reconocido y aceptado los derechos humanos y, de hecho, los están exigiendo permanentemente el cumplimiento y el respeto de sus derechos humanos. Hay una declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, en donde, digamos, parte de su articulado fundamental reconoce la igualdad entre los hombres y las mujeres indígenas, como no podía ser de otra manera. Se reconoce el derecho a la vida, se reconoce la integridad física y, por lo tanto, ese tipo de prácticas que atentan, en este caso, contra la dignidad de las mujeres y que y de alguna manera les pone en una situación de inferioridad con respecto al hombre, pues desde mi punto de vista no tiene ninguna defensa desde ese discurso del relativismo, ¿no? Ahí sí que habría falta una intervención, digamos, un cambio, si no cambian desde internamente, pues un cambio desde fuera. Lógicamente, bueno, ahí se tiene que promover un cambio en la percepción cultural, hay que analizar también los motivos culturales que están utilizando esos pueblos para tener ese tipo de prácticas, y hay que hacer, lógicamente, un trabajo de fortalecimiento precisamente de esas comunidades, de esos pueblos en materia de derechos humanos, ¿no? y sobre todo en derechos de las mujeres. Hay que hacer todo un trabajo que lleva, lógicamente, que no es un trabajo de un día para otro, que lleva muchos años, pero bueno, si hay casos de violación grave, y sobre todo en temas de género, que a mí me parece un tema especialmente preocupante y especialmente grave, pues sí, lógicamente, si hay que entrar por la vía de la judicialización de una violación de derechos humanos, yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Personalmente, para ir finalizando la entrevista, ¿qué te ha aportado a ti en tu vida el contacto con estos pueblos indígenas? ¿Qué has aprendido de ellos? Bueno, pues muchísimas cosas. O sea, a mí, desde que empecé, bueno, todo el trabajo con pueblos indígenas de alguna manera me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la percepción de la vida, me ha cambiado la forma que puedo tener de mirar la vida, de priorizar los problemas que hay que solucionar en la vida. Me ha cambiado también la percepción del otro y de cómo entender la interculturalidad y cómo tratar de construir sociedades multiculturales, sociedades interculturales, y sobre todo me ha aportado un cambio importantísimo en mi visión de los valores y a la hora también de entender un poco la diversidad, ¿no? La verdad es que, bueno, yo siempre digo que para mí, bueno, pues está siendo un lujo el poder llevar ya 20 años trabajando con organizaciones indígenas en un tema que es muy complejo, que nunca tiene financiación, pero que es tremendamente enriquecedor, ¿no?, para las personas que estamos también en ello. Miquel Berraondo, muchísimas gracias por venir hoy a Implicados, por hablar de esta campaña y también por hablar un poco de tu vida y un poco de estos derechos de los indígenas, un tema que no habíamos traído a Implicados todavía. Pues muchas gracias a vosotros por traer este tema a Implicados y darle un poco de visibilidad. Gracias. Y ahora vamos a pasar unos minutos a publicidad y a la vuelta hablamos para analizar el informe que presentó esta semana Cáritas.
El pasado lunes, Fundación Foessa y Cáritas Diocesana de Pamplona y Tudela presentaron el último informe sobre exclusión y desarrollo social en Navarra. Vamos a hablar con ellos de este informe, analizarlo. Nos acompaña en nuestro plato para hablar de ello Ángel Iriarte, él es delegado episcopal de Cáritas en Navarra. Bienvenido. Bien hallados. También nos acompaña a mi derecha Miguel Laparra, él es director del Grupo de Investigación Alter y profesor de la Universidad Pública de Navarra. Bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, gracias a vosotros por invitarnos. Y por último, a mi izquierda se encuentra Nerea Zugaste, ella también es investigadora de Alter y profesora en la Universidad Pública de Navarra. Bienvenida. Gracias, buenos días. Bueno, Ángel, un poco, ¿cuál es la principal denuncia que hacéis en este informe? Vamos a ver, el informe no pretende hacer ninguna denuncia. O grito que plasmáis. O sea, vamos a ver, el informe, para empezar, para nosotros es un hito en el sentido que no habíamos tenido un informe Foessa de la Comunidad Autónoma de Navarra nunca, ¿no? Y por primera vez hemos tenido ese informe, que a nivel nacional ya viene siendo normal pues desde hace casi 50 años. Entonces, yo primero subrayaría eso, por primera vez tenemos un informe Foessa de la Comunidad de Navarra. En segundo lugar, yo creo que ese informe lo que pone de manifiesto es cuál es la realidad de la exclusión en Navarra, con una encuesta propia, no buscando fuentes secundarias, sino una primaria que ha sido una encuesta pues, suficiente para hacer este estudio. Y a partir de ahí lo que vamos viendo son una serie de realidades en Navarra que quizá muchas veces pensamos que son menores, pero que son significativas, pues el tener 48.000 personas en exclusión, o algo que aporta el estudio, creo que no se había hecho prácticamente hasta ahora, es comparar nuestra situación de exclusión o de varios aspectos con regiones europeas del mismo nivel económico, pues bueno, donde quizá el chauvinismo navarro pues lo tenemos que meter un poco en los cajones. Realmente, últimamente, ahora que ya después de la campaña de las elecciones y ahora incluso, se oía mucho el discurso de estamos en recuperación, estamos saliendo de la crisis. ¿Vosotros pensáis, Miguel, que realmente estamos en recuperación o hay quien se está quedando fuera de esa recuperación? Bueno, los procesos son muy distintos y algunas relaciones hay, pero llevan su tiempo y nada asegura que una cosa lleve a la otra. De la misma forma que desde la crisis financiera hasta que eso se sintió como crisis social en las economías y en la vida cotidiana de las personas, eso pasaron casi 3 o 4 años. En sentido contrario, todavía es más complicado. Desde que empieza a recuperarse los beneficios de las empresas y podemos hablar de crecimiento económico, claramente ahora hay una situación de crecimiento económico, eso nadie lo pone en duda, pero el que eso llegue después a la vida cotidiana de las personas y sobre todo a resolver los problemas que ha generado la crisis, eso van a pasar no 3 o 4 años, sino posiblemente podemos llevar una década de recuperación lenta, a no ser que se tomen medidas específicas para abordarlo de una forma mucho más intensa. Entonces, yo creo que dependerá mucho, evidentemente, la dinámica del mercado de trabajo es distinta, el que se cree empleo no siempre significa que esos empleos garanticen a las personas unas condiciones de vida adecuadas, porque muchos de empleos sabremos que son muy precarios, de pocas horas o con salarios muy bajos, y eso no da para vivirse siempre. Y además no está claro tampoco que esos empleos vayan a ser duraderos, ¿no? Entonces todos esos ciclos pues efectivamente ponen todavía un interrogante, decir, bueno, de momento todos los indicadores y lo que viene a confirmar este informe también y avala también otras cosas que se habían ido presentando previamente, es que de momento no hay síntomas, no hay ningún indicio que nos diga que los problemas sociales que creó la crisis en términos de pobreza y exclusión se estén reduciendo. Ese es el elemento esencial también. Datos, ¿no?, de que hay más afiliados a la seguridad social, datos de que se está creando empleo, pero que eso no conlleva que se estén reduciendo los problemas básicos sociales que señaláis aquí. Exactamente. O sea, ¿hay crecimiento económico? Sí.
Ahora bien, hay dos realidades muy claras. Uno, el empleo que se crea es claramente más precario. La tasa de exclusión de los trabajadores ha pasado del 10% al 15% a nivel estatal, en términos similares también en Navarra, y eso supone pues, que cada vez es más complicado conseguir unas condiciones de vida adecuadas con un empleo. Y luego el otro elemento es que una parte importante de la protección por desempleo se ha ido reduciendo. Las prestaciones, los subsidios por desempleo van a menos. Eso quiere decir que hay menos parados, pero también hay muchos menos parados que cobran. Con lo cual, la bolsa que se encoge por un lado al aumentar el empleo, se ancha por otro al aumentar la desprotección de los parados. Habláis, bueno, en este informe habláis también de ese aumento, ¿no? Digamos, en estos últimos años de la pobreza. Hemos querido salir a la calle y preguntar a la gente sobre estos, a la luz de estos datos que presentáis esta semana, ¿cuáles creen ellos que son las causas por las que hay un aumento de pobreza? Bueno, la propia evolución del mundo, ¿no? Te diría, en general, ¿no? La situación económica, que yo creo que tampoco a fin de cuentas se han tomado medidas, ¿no? Pero en principio creo que es un tema general, además, ¿no? Que se va observando, ¿no? Que la brecha cada vez es mayor, ¿no? Entre los pocos que tienen mucho y cada vez más gente empobrecida, ¿no? Hasta que se llegan a umbrales de lo que se llama pues pobreza, ¿no? Y yo creo que son fundamentalmente por las recetas que se imponen de afuera. Caso Fondo Monetario, con el tema de reducción de salarios, baja de jubilaciones, ya nos pasó a nosotros, exactamente lo mismo. Hombre, la causa, yo creo que el origen viene de la crisis y del paro que se ha provocado, que es muchísimo, que hemos llegado a 6 millones de parados, y eso, para mí, es porque las familias que están trabajando, mal o bien, iban haciendo, pero ahora más de la mitad de los parados que hay ya no cobran ninguna prestación ni nada, y eso... La pobreza en Navarra, yo creo que el origen está en la mala administración, como siempre, de los bienes del Estado, en este caso de la autonomía, y que estamos hablando de España, pues del Estado. Nerea, ¿cuáles serían las causas? Si han acertado, tienen razón. El último señala, digamos, la mala administración. Bueno, supongo que ahí hay que hablar de una serie de factores complejos. Primero, que quizás hay que destacar que a veces se nos olvida que la gente que ahora mismo está en situaciones de pobreza o de exclusión social son ya hijos de otras crisis, ¿no? Que no se supieron resolver bien. Entonces teníamos ya una bolsa importante de pobreza a la que no supimos dar una respuesta. Además de eso, bueno, derivado de la crisis sabemos que se han producido muchos procesos de pérdida de empleo que sin duda tienen un efecto muy duro en muchas familias y en muchas personas. Hemos asistido también a procesos de precarización laboral, de pérdida de capacidad de integración del empleo. A todo eso, en la línea que señalaba Miguel, debemos sumar también que la gente que ha estado en desempleo y ha prolongado esa situación de desempleo durante mucho tiempo ha ido asistiendo a una pérdida de la cuantía de las prestaciones que iba recibiendo o se ha quedado directamente sin prestaciones. Esto influye también en, tiene un impacto directo en la economía de los hogares y de las personas. Y quizás también algunas modificaciones vinculadas a las últimas mallas de protección, como la renta de inclusión social, la RIS, que ha establecido algunos requisitos quizás más, de más difícil acceso, han podido incidir en esa cuestión del aumento de la pobreza severa. Esta pobreza o esta situación, Ángel, se solucionaría principalmente creando un empleo digno, como comentaba antes Miguel, no un empleo precario, sino un empleo digno. ¿Sería esa la solución adecuada? Hombre, si fuesen empleos dignos, pues yo creo que sería el sendero adecuado. Lo malo es que parece que todo lo que vamos viendo y todo lo que vamos percatándonos es que se crea empleo, pero no se crea empleo digno, ¿no? El problema en este momento es que se emplee, o sea, no solo que se cree empleo, sino que el empleo sea digno, que con un empleo la gente pues pueda hacer frente a sus necesidades. Que no sea, digamos, para los datos, que es un poco la sensación a mí personalmente que me suele dar mucho, ¿no? Que se crea empleo para cubrir datos, hoy estamos en recuperación, pero lo que comentábamos antes, digamos que sería la solución principal. Hombre, yo creo que sería la solución principal porque, digamos, apuntaba Nerea,
O sea, tenemos que ser conscientes que en los últimos decenios en España se ha mantenido siempre una determinada bolsa de pobreza severa y de exclusión severa. O sea, ni en los mejores momentos de la economía hemos sido capaces, como apuntabas tú, hemos sido capaces, digamos, de hacer desaparecer la pobreza. Pero la crisis que hace que mucha gente se incorpora a esa bolsa. Bueno, para unos, quizá para los recién incorporados, quizá la solución más factible, más sencilla, es un empleo digno. Pero no nos olvidemos de todos los que estaban, porque quizá no solo un empleo digno les puede ayudar. Bastaría, ¿no? ¿Qué grupos sociales son los más azotados, digamos, por esta situación? Bueno, si se pueden clasificar. O sea, yo no soy muy amigo de clasificar, no sé vosotros si sois amigos de eso, pero yo no soy muy amigo de clasificar, hacer un estereotipo. Yo miraría cuál es, digamos, la estructura económica de esta sociedad y a partir de cierto nivel los damnificados son todos los que quedan por debajo de esa línea, ¿no? Que no tienen por qué ser ni hombres ni mujeres, ni guapos ni feos, ni blancos sino los que están bajo esa línea. De todas formas, del vídeo se veía, aparecía desde el principio una idea que yo creo que está muy presente y no creo que sea cierta, que es esa idea de que bueno, esto pasa en todos los sitios, la crisis nos ha afectado a todos y en otros países también están aumentando las desigualdades. Lo que nos aparece en el análisis comparado con otras regiones europeas y con otros países es que bueno, es cierto que la crisis financiera y la primera onda de la crisis económica afectó a toda Europa, pero a partir de ahí hay una cosa muy especial y es que las consecuencias en reducción de empleo en este país fueron más importantes que en ningún otro. Es decir, a igualdad de la crisis, aquí se destruye más empleo. Es algo que tendríamos que pensar cómo funciona nuestro mercado de trabajo para que eso pase. Eso es especial de este país. Y segundo, además, las consecuencias sociales de eso, del aumento del desempleo, también son especiales aquí. Es decir, con la misma crisis aquí se ha sufrido mucho más. O sea, no ha habido en Europa ningún país que haya castigado tanto a los sectores más pobres de la sociedad. Se ha hecho sufrir los efectos de la crisis sobre aquellos sectores que ya antes de la crisis estaban en situación peor. El 10% de la población ha visto reducir sus ingresos durante el periodo de crisis a nivel estatal casi un 40%. En Navarra menos, pero por encima del 20 y pico, el 30% de reducción de ingresos de los más pobres. Eso no ha pasado en el conjunto de la sociedad a esos niveles. Y desde luego no ha pasado en ningún país de Europa. Algo estamos haciendo mal, nuestras políticas sociales no están funcionando como tendrían que funcionar y nuestro mercado de trabajo no está funcionando como tendría que funcionar. ¿Querías añadir? Bueno, en relación a lo que estaban señalando, nada, me ha quitado ya quizás la idea, Miguel, de que no ha sido una crisis que haya afectado a todos los sectores sociales por igual, ha sido una crisis que ha empobrecido a los que ya eran pobres anteriormente, que ha tenido especial efecto en los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad y también ha venido a incrementar algunas fracturas sociales que estaban ya presentes con anterioridad a la crisis en términos de desigualdades de género o desigualdades étnicas. Estamos viendo cómo, por ejemplo, la exclusión social afecta más a los hogares encabezados por mujeres, que se liga con muchas cuestiones que señalaba Miguel en relación a desigualdades en el mercado de trabajo. Las mujeres tenemos más dificultades para acceder al mercado de trabajo y esto tiene incidencia también después en términos de las lecturas que podemos hacer de la evolución de la exclusión. Hemos visto cómo afecta especialmente a la población inmigrante y sobre todo también una cosa que salía y que quizás debamos reflexionar sobre ello es que afecta muy especialmente la exclusión social en Navarra a la población más joven y esto puede implicar una pérdida de capital social con vistas al futuro. Las generaciones jóvenes y las generaciones además, a las que no estamos dando una respuesta. Veíamos también además que a todo esto se iban sumando otras cuestiones vinculadas, por ejemplo, al nivel educativo de las personas. Las personas con bajo nivel educativo tienen más probabilidades también de estar en situaciones de exclusión social y no estamos dando una respuesta por lo menos adecuada ni a la situación de la población joven ni a la situación, por ejemplo, de las personas con bajo nivel educativo. Nos salía en el informe que no se estaba dando
buscando una alternativa real y que esté funcionando para este tipo de perfiles. Entre los datos que dais, me ha llamado la atención, el 40% de la población española tiene dificultad para llegar a fin de mes, 40%, y aquí en Navarra 95.000 personas en riesgo de pobreza y 20.000 viven ya en pobreza severa. Nos hemos querido preguntar también sobre los culpables responsables de esta situación. La culpa está si quieres ver culpa, ¿no? O sea, te quiero decir que no hablaría tanto de culpables, todos somos un poco responsables, ¿no? de esto en general, ¿no? Entonces, hombre, hay tal vez responsables principales, ¿no? Que son pues las medidas políticas que al final toman los partidos políticos que hemos elegido todos, ¿no? y que realmente pues igual no acaban de contrarrestar la situación para que realmente pues haya un equilibrio, ¿no? Económico y no haya estas situaciones, ¿no? Los ciudadanos que se prestan a ese juego, fundamentalmente, no tienen la culpa los extranjeros que nos compran, sino los gauchos que nos venden, decimos nosotros. Yo creo que 100% los políticos, sí. Que hemos hecho una huida hacia adelante. Si nosotros, se ha dicho muchas veces, la economía de un país, como la de Europa, como del mundo, es exactamente igual que una casa. Eso se ha dicho muchas veces y suena un poco a tontería. Pues es igual que una casa. Si yo entro 100 euros en mi casa, no puedo gastar 200 ni 150. Y aquí se ha gastado muchísimo. Algunos señalan política, otro, como el último, ya señala la sociedad que ha vivido por encima de las posibilidades, lo que se podía leer. Ángel. Vamos a ver, yo diría que la responsabilidad en toda esta crisis sería inversamente proporcional al padecimiento de la crisis, por ejemplo. Es decir, yo creo que quien más responsabilidad tiene en provocar esta crisis, menos la está sufriendo. Quien menos responsabilidad tiene en esta crisis, más la está sufriendo. Es decir, bien, aquí podemos apelar a que toda la estructura social pues es equivocada. Yo creo que el otro día proponíamos un cambio de modelo social, pero bueno, hay personas que en esta sociedad tienen muchas responsabilidades y hay personas en esta sociedad que tenemos pues muchas menos responsabilidades. Miguel, en la presentación del informe señalabas que algunas situaciones en Navarra son más duras que en el resto de España, a pesar de que el crecimiento de la exclusión social es ligeramente inferior a la media del Estado. ¿Cuáles serían estas situaciones que, comparando con el resto de España, son peores? Sí, mira, lo que venía a apreciarse es que, así como en términos cuantitativos, digamos, las cifras de Navarra claramente son menores que las del conjunto del Estado. Sin embargo, si nos fijamos en la franja inferior, lo que llamaríamos la pobreza severa, la intensidad de los problemas que se acumulan en torno a esos procesos, no son menos en Navarra, sino que incluso eran ligeramente superiores, es decir, más acumulación de problemas. ¿Problemas de qué tipo? De todo tipo. Problemas educativos, eso es muy curioso, por ejemplo, para el conjunto de la población, el sistema educativo navarro y el nivel educativo alcanzado con Navarra es notablemente superior a la media. Bien, es cierto, como decía Ángel, que si nos miramos en el espejo europeo, regiones con el nivel de desarrollo igual que Navarra tienen un nivel educativo mucho mejor que el nuestro. O sea, con los que tenemos que competir en Europa están desarrollando la educación de una forma mucho más inclusiva para todos, ¿no? Entonces, pero si miramos justamente a la franja de los sectores más excluidos, sus problemas educativos aquí en Navarra son tan importantes o más como en el resto de España. Y después, junto con eso, también aparecían más problemas en algunos ámbitos relacionados con las relaciones sociales, con la conflictividad en el seno de la familia, con pautas de dependencias respecto del alcohol, de los juegos, problemas de salud mental y también más problemas o más intensidad de problemas en las relaciones entre vecinos, en relaciones sociales, en el contexto un poco más amplio, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que produce más deriva hacia procesos de aislamiento, de conflictividad social, que tendríamos que estar muy atentos, ¿no? Por tanto, en términos cuantitativos es cierto que hay menos personas afectadas por procesos de exclusión. En términos cualitativos, algunos procesos son más intensos y pueden generar problemas más gordos que les afecten en primer lugar a las personas afectadas, pero también de rebote al conjunto de la sociedad.
Estamos hablando en general de estos problemas, de los principales problemas que se detectan en el informe. ¿Cuáles son las soluciones que proponéis? Nerea, Ángel, me da igual, cualquiera de los dos. Bueno, vamos a ver, el otro día, en la jornada que tuvimos el lunes, pues presentamos, me parece que era 20 y tantas... Posibles soluciones. No posibles, sino elementos que tendrían que ir dentro de una solución, ¿no? Pero vamos a ver, yo por no liar a la gente con muchas cosas, ¿no? Yo creo que lo principal que necesitamos en este momento y en otros momentos es que nos demos cuenta que no estamos hablando de problemas, que no estamos hablando de economías, que no estamos hablando de opciones económicas o políticas, estamos hablando de personas. Entonces, mientras no nos entre en la cabeza que son personas, sea la situación que estén viviendo la que sea su relación, o sea, su situación legal la que sea su situación psicológica la que sea, son personas. Mientras no interioricemos eso y lo vivamos, todas las medidas que vayamos poniendo serán parches. Quizá puedan solucionar un poquito aquí y otro poquito allá, ¿no? Pero tiene que entrar en el corazón de todo ciudadano que no estamos hablando de problemas, estamos hablando de personas. Hablas de poner, justo con esto, centrar las prioridades en la bolsa de pobreza, poner el centro a las personas y no en los problemas. Pero claro, para solucionar la vida de las personas o para solucionar, digamos, la situación hay que atajar el problema. Pero vamos a ver, te pongo un ejemplo muy sencillo. Si estamos hablando de problemas, puede tener sentido la modificación del artículo 135 de la Constitución, que dice que la prioridad en el presupuesto es pagar la deuda. O sea, todo el presupuesto está supeditado al pago de la deuda. Si creemos que hay que solucionar problemas, si creemos que estamos hablando de personas, ese artículo lo que tendría que decir es supeditamos todo el presupuesto a cubrir las necesidades básicas de todas las personas que viven en este territorio. O sea, no es baladí decir pongo la persona o pongo los problemas. Es mucho más profundo y nos lleva a unas visiones o a otras visiones. Es una de las medidas que proponéis, el cambio del artículo 135. Sí, lo he puesto como ejemplo. Sí, no, me está pero podríamos ir, podríamos ir mirando uno por uno y tiene sentido si ponemos a la persona en el centro. Para ir finalizando, ¿hay voluntad política, detectáis voluntad política en esto que estamos comentando, en poner en el centro a la persona, Nerea? Bueno, es complejo valorar esto, pero quizás una de las cuestiones que señalábamos a lo largo del informe también era la necesidad un poco de seguir potenciando no solamente algunos elementos vinculados, por ejemplo, a las transferencias de rentas, sino también tratar de vincular algunos esfuerzos para resolver esas dificultades especiales que se detectan en Navarra vinculadas al conflicto social, al aislamiento, y eso pasa también por el reforzamiento de otro tipo de procesos como pueden ser los de acompañamiento. Quizás podemos pensar en cómo hacer las cosas mejor, de forma más eficiente, sin que suponga por ello un coste económico mucho más elevado. Entonces las apuestas que hacíamos en el informe también iban en esa línea. Entendemos que poner a las personas, como dice Ángel, en el centro del debate y poner especialmente a las situaciones de pobreza severa y de exclusión social severa en el centro del debate cabe en el presupuesto o en el discurso más conservador, en el presupuesto más austero, y esperamos que haya voluntad política para eso. Nerea, Ángel, Miguel, os quiero agradecer a los tres el estar aquí implicados, el haber hecho este breve análisis de este informe. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes les esperamos la semana que viene aquí a la misma hora. Pasen una feliz semana.